Esto es Abogado Corporativo, un programa que trata de dar luz a todos los empresarios para enfrentar las problemáticas complejas con la toma de decisiones que surgen día a día. Aquí encontrarás el consejo de nuestros especialistas y juntos llegaremos a la solución. Abogado Corporativo, iniciamos. ¿Qué tal, queridos amigos? Muy buenos días, ¿cómo están? Hoy viernes 17 de febrero del 2012, su amigo Leopoldo Reyes, como todos los viernes, les da la más cordial bienvenida a su programa Abogado Corporativo desde el Instituto Mexicano de Expansión Fiscal y de Negocios. El día de hoy tenemos un tema de mucha vanguardia, de mucha actualidad, que seguramente lo vieron anunciado ya en días anteriores, y es el tema relacionado a los retos que nos presenta el día de hoy la aplicación de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Por ello es que tenemos el día de hoy a un especialista, un invitado muy reconocido en el medio, es el licenciado Joel Gómez Treviño. El licenciado Joel Gómez Treviño es egresado del TEC de Monterrey, Campus Monterrey. Además cuenta con una maestría en Derecho Comercial Internacional por la Universidad de Arizona. Él es socio fundador de la firma Lex Informática Abogados y actualmente es presidente de la Academia de Derecho Informático. Le damos la más cordial bienvenida. Joel, buenos días, ¿cómo estás? Leopoldo, muy buenos días, encantado de estar con ustedes en este programa, muy amable. Gracias por venir y bueno, vamos a empezar con el tema del día de hoy. Joel, mucho se ha hablado, mucho se ha especulado sobre qué es en sí la Ley de Protección de Datos Personales, hacia quién va dirigido, qué es lo que pretende regular y bueno, principalmente con la publicación del reglamento que ya se dio a conocer en el mes de diciembre del año pasado, bueno, pues se crea todavía más expectativa en relación a cómo debemos de cumplir las empresas ahora con estas nuevas legislaciones, ¿no? Bueno, en efecto, Leopoldo, yo creo que la ley viene a llenar un hueco muy importante. Durante más de una década en México estuvo con la imperiosa necesidad de tener una ley que protegiera los datos de todas las personas, los datos de los titulares, como se le llama ahora, a pesar de que existieron muchas iniciativas y documentos a nivel internacional e inclusive un buen número de legislación en otros países, México se mantuvo reacio un poquito a regular esta materia. No fue hasta el 5 de julio del año 2010 en donde finalmente se publica en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Esta ley básicamente tiene como propósito el regular el tratamiento automatizado y no automatizado de datos personales, el garantizar la privacidad de los individuos y sobre todo garantizar el derecho a la autodeterminación informativa de las personas. ¿Qué significa esto? El derecho que todos tenemos para determinar qué hacer con nuestros datos personales. Y este derecho se ve reflejado claramente en la ley y en el reglamento a través de los conocidos como derechos ARCO, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Muy bien. Fíjate, Joel, que creo que estarás coincidiendo conmigo que toda esta nueva legislación surge a raíz de diversas problemáticas de carácter social, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la cobranza, ¿no? ¿Cuántas empresas de repente se crearon, se fundaron, auspiciadas por las instituciones financieras que otorgando créditos en diversas modalidades, tarjeta de crédito, préstamos personales para compra de automóvil, etcétera, pues de repente, pues es obvio que cualquier persona que llega a solicitar un crédito, pues lo primero que tiene que hacer es llenar una solicitud donde todos sus datos como domicilio, nombre completo, nacionalidad, etcétera, edad y demás, pues quedan plasmados y registrados en estas bases de datos. Bases de datos que, pues ¿qué será? De unos 15 años para acá, se convirtieron en verdadero oro molido para muchas personas que lucraron, ¿no?, con esa información. Digo, está conocidísimo el tema de la venta de bases de datos en Tepito, ¿no?, del tema de las credenciales del IFE, ¿no? Digo, tristemente célebre, pero es un claro ejemplo, ¿no? Imagínate si eso se dio a nivel gubernamental, pues que no se podrá dar a nivel privado, ¿no? De repente me hablan por teléfono para venderme un seguro, o de repente me hablan por teléfono para cobrarme, y dices, oye, ¿y cómo conseguiste mi teléfono, mis datos, mi información, no? Entonces creo que de ahí surge también mucho el tema de regular y legislar esta circunstancia, ¿no?
En efecto, Leopoldo, mira, yo creo que hay que tener en cuenta que la ley tiene sus excepciones, hay excepciones muy particulares. Una de ellas es precisamente las sociedades de información crediticia, que son básicamente los buros de crédito. Cuando uno llega a un banco o una institución financiera a pedir un préstamo, regularmente lo primero que te piden pues es llenar una solicitud, como tú lo indicas, en donde te piden toda una serie de datos personales y financieros. Y regularmente al final de esa solicitud viene un apartado que dice: autorizo que el buró de crédito haga uso de mis datos personales pues para averiguar cuál es el estatus que guardo conforme a mis finanzas y la historial de crédito que tengo. Este tipo de asociaciones o sociedades de información crediticia tienen su propio juego normativo. Es por eso que están excluidas concretamente del tratamiento de la ley de datos personales. La ley tiene un nombre muy largo, pero para no estarlo repitiendo vamos a tratar de referirnos de manera corta ya como la ley de datos personales, ¿no? Otro de los sujetos no contemplados en la ley es precisamente el gobierno. El gobierno no está contemplado por ninguna de las obligaciones que marca esta ley. Entonces, desafortunadamente, todo lo que haga y deshaga el gobierno no está tratado en esta legislación. También tenemos algunas partes de tratamiento de datos personales que están reguladas a través de algunos órdenes normativos distintos, pero ninguno con el nivel de detalle que tenemos en esta nueva ley. Y en efecto, como bien lo mencionas, tenemos muchos años siendo víctimas de un tratamiento indiscriminado de nuestros datos personales. Los tienen no nada más los que nos quieren cobrar, los tienen los bancos, los tienen las grandes compañías telefónicas, el propio IFE, que bueno, hubo mecanismos ahí importantes en donde tuvimos noticia de que las bases de datos del IFE fueron comercializadas, inclusive al extranjero. Hay noticias particulares de Tepito, en donde sabemos que las bases de datos pueden llegar a tener un valor hasta de $12,000. Ha salido esta nota en periódicos de circulación nacional. Entonces tenemos que nuestros datos están circulando por todas partes de manera ahora legítima y muchos de ellos tal vez de manera no legítima. A eso le tenemos que agregar todas las grandes bases de datos de los spammers que se dedican a recolectar esta información. Y bueno, básicamente todas las empresas que quieren tener o hacer negocios con nosotros tienen nuestros datos de alguna manera, ¿no? Claro. Y bueno, aquí lo que tendríamos nosotros que dilucidar, Joel, en este programa, porque creo que es la inquietud de muchas empresas, ¿cómo dar cumplimiento a la norma? Porque bueno, se habla de diferentes sujetos dentro de la legislación, se habla del responsable, se habla del encargado, se habla del titular de los derechos. De repente como cualquier norma novedosa, ¿no? En lo que permea, en lo que se genera la interpretación incluso de parte del Poder Judicial, pues cada quien le da la interpretación que eventualmente considera correcta, ¿no? ¿Qué nos podrías explicar o dilucidar en ese sentido, ¿no? ¿Quiénes en realidad son los sujetos obligados o vinculados por esta ley y cuáles serían las principales obligaciones que tendrían que estar observando ya a partir del inicio de la vigencia de esta norma? Mira, es una pregunta muy interesante que puede tener diferentes matices. En primera, tenemos que considerar que son sujetos obligados, además de los que exceptuamos hace unos minutos, como lo prevé la ley, son sujetos obligados todas aquellas personas físicas y morales particulares que tengan bases de datos. Así de sencillo. Obviamente, por ahí también hay una exclusión de que aquellas bases de datos que sean para fines de carácter exclusivamente personal, que no haya una intención de divulgación o uso comercial, esas personas están excluidas. Es decir, tú y yo tenemos un teléfono inteligente, tenemos una computadora, tenemos una laptop, en donde seguramente tenemos almacenadas información de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestro círculo cercano social. Exacto, esa información no está contemplada para ojos de la ley, pero si en esa misma base de datos mezclamos datos de nuestros clientes, como profesionistas independientes que somos, como abogados, como contadores, como médicos, en fin, esa base de datos ya está bajo la lupa de la ley, porque está contemplada perfectamente que ese tipo de tratamiento está contemplado. A ver, entonces, por lo que tú me estás comentando, ¿qué pasa con bases de datos de redes sociales? Tenemos un Facebook, tenemos un Messenger, tenemos la red esta profesional de LinkedIn. ¿Qué pasa con ellos, con esas empresas que administran esas bases de datos? Bueno, aquí lo interesante es que la ley... Perdón que te interrumpa. Adelante. Y creo que cobra singular importancia lo que quiero que nos comentes, porque ya nos hemos dado cuenta que muchas empresas, ya la gran mayoría de las empresas utilizan precisamente redes sociales para campañas publicitarias, ¿no?
Hay una estadística muy interesante y esto no les gusta mucho a los reclutadores en México, pero se dice que el 80% de las empresas que están reclutando están utilizando LinkedIn para reclutar. Entonces ya los reclutadores tienen que tratar de remodelar su negocio, adaptar su negocio a los nuevos formatos de selección y reclutamiento que se dan a través de redes sociales. LinkedIn ha adquirido una importancia y una relevancia muy grande en el mercado y yo creo que gran parte de las empresas ya están buscando a través de estas redes sociales. El reglamento prevé que el tratamiento de la ley puede abarcar a personas que se encuentran en el extranjero cuando esas personas son encargados del responsable, es decir, cuando manejan datos en virtud de un mandamiento de un responsable, o bien cuando esas personas, estando en el extranjero, tienen acceso y tienen manejo de bases de datos de personas mexicanas. Claro. Entonces, se pudiera decir que las redes sociales como LinkedIn, como Twitter, como Facebook, que son las más grandes, como YouTube, que es una es una red social de video, pudieran tener, desde luego, alguna extensión o pudieran ser tocados por la ley mexicana. Sin embargo, yo ahí veo el problema importante de la jurisdicción. Claro. Si esas empresas no tienen unas oficinas en México, pues yo veo difícil. Si muchas veces la propia industria mexicana se niega a cumplir con la ley porque no le conviene, pues ya quiero ver cómo Facebook o como Twitter o como LinkedIn van a dar cumplimiento a una orden o un mandamiento del IFAI. No, y de aplicar sanciones ya ni hablamos, ¿no? De aplicar sanciones no hablemos. El año pasado hubo una conferencia internacional de oficiales de datos personales y hubo una aportación ahí interesante, hubo un debate entre varios protagonistas de esta área, en donde estaba presente el Chief Privacy Officer de Google, y estaba presente un director de la Agencia Española de Protección de Datos Personales, y lo acusó públicamente el director de la AEPD a Google de que se niega sistemáticamente a cumplir con las órdenes y las resoluciones de la Agencia Española de Protección de Datos Personales. Entonces, ahí ya tenemos un claro ejemplo cómo las grandes empresas pues pueden funcionar, y desconozco si Google tenga oficina en España. A lo mejor sí tienen una oficina de España. Entonces sería interesante que, a pesar de que tienen oficinas y presencia física, pudieran estarse negando sistemáticamente a cumplir con la ley. No estoy diciendo que lo haga siempre, pero eso sucedió en este evento internacional, en la 33ª reunión de oficiales de protección de datos personales. Para nuestro voto, ¿no? Así es. Bueno, vamos a un corte y después platicaremos acerca de el tema un poquito más aterrizado de qué pasaría con empresas mexicanas residentes en México. Estamos aquí hablando con el licenciado Joel Gómez Treviño acerca de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. No se vayan, regresamos. Vamos a una pausa. No le cambies. En un momento regresamos. Evita las irregularidades de tus pagos ante el SAT. El IMEFI te invita a su curso Cómo actuar ante las invitaciones del SAT. Duración 5 horas. En este curso se tratarán temas de irregularidades e ilegalidades, el recurso de revocación y juicio de nulidad, posibles respuestas y documentos a entregar, entre otros. Este curso será impartido por el Dr. Carlos Alberto Urgoa Toledo, el día sábado 18 de febrero, de 9 a 14 horas. Para mayor información, comunícate al 5601-7371 o contáctanos en la web www.imefi.com.mx. Atención a todos los responsables del cumplimiento de nóminas de las empresas. IMEFI Coyoacán tiene para ti el taller práctico de IMSS, donde se tocarán puntos como el cálculo del salario base de cotización, el salario diario integrado de tipos de salarios, fijo, variable y mixto. El contador público certificado, Emilio Ordóñez López, te espera durante 4 miércoles a partir del 22 de febrero de 16 a 21 horas. Para mayor información, comunícate al 5601-7371 o visita la web www.imefi.com.mx. Todos queremos bueno, bonito y barato. Y el IMEFI tiene un sistema de capacitación fabuloso para ti. Llama y pregunta por la membresía IMEFI, la cual te ofrece 65 horas de capacitación o vigencia de 1 año, lo que ocurra primero, a partir de que la adquieras. Además de la capacitación, hay muchos más valores agregados para ti. Para mayor información, escríbenos un correo a
imefi@imefi.com.mx. Prepárate para el examen uniforme de certificación con la asesoría de expertos, ejercicios prácticos y muchos tips para el examen. Te invitamos al diplomado para la certificación del contador público. Duración 200 horas. Iniciamos viernes 2 de marzo. Recuerda que tu firma vale más estando certificado. Para mayor información, comunícate al 5601-7371 o visita la web www.imefi.com.mx. El IMEFI te espera. No te quedes fuera. Inscríbete al curso Estudio Integral de las NIFs, donde se revisarán a fondo las normas internacionales financieras, así como se verán las diferencias entre las NIFs, USGAP e IFRS. Participa con el contador público certificado Juan Fernando Basaldúa May el día viernes 2 de marzo en las instalaciones de IMEFI Coyoacán. Recuerda que este curso es parte del diplomado de certificación. Pide informes al 5601-7371 o consulta la web www.imefi.com.mx. Ya estamos de vuelta en Abogado Corporativo. Continuamos. Estimados amigos, seguimos aquí en su programa Abogado Corporativo, el día de hoy platicando acerca de la Ley de Protección de Datos Personales y con el invitado, licenciado Joel Gómez Treviño. Joel, estábamos platicando acerca de cómo deben cumplir ya las empresas mexicanas residentes en México, con oficinas en México, con esta disposición. Tú dices, aquellas que tengan administradas diferentes bases de datos de personas físicas, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, es una respuesta larga y que ameritaría probablemente todo un programa completo para tratarlo, pero vamos a ver cuáles son las principales obligaciones que tiene que cumplir cualquier poseedor de bases de datos o cualquier persona física o moral que tenga una base de datos. En primera instancia tenemos los principios. La ley mexicana contempla principios que son internacionalmente reconocidos, como el principio de licitud, de consentimiento, de lealtad, de calidad y de finalidad y de información, entre otros. Esos principios tienen que ver en cómo debe ser tratada la información, cómo debe ser recolectada, cómo hay que informarle al titular de datos qué tipo de información se está recolectando de él, recolectar la información que solo sea necesaria para el tratamiento, que no vaya más allá de lo necesario, que esa información sea proporcional al objetivo o a la finalidad que se le está dando, y sobre todo también tiene que ver la transparencia en cómo le estamos informando esto a la gente. Otro de los principios es el principio de responsabilidad, que implica que debes de ser responsable del manejo de los datos y debes de hacerte o de tener la seguridad de que los datos que manejas sean igualmente manejados con responsabilidad conforme a la ley y conforme al aviso de privacidad aquellas terceras personas que pudieran estar involucradas en este manejo. Luego vamos a otra parte, que es el asunto del aviso de privacidad. El aviso de privacidad tiene que ver con el principio de información, básicamente, en donde le informamos a los titulares de los datos, básicamente, la identidad y domicilio de la persona que está recolectando los datos, con qué finalidad los está recolectando, qué medios o mecanismos tiene para hacer valer sus derechos ARCO o para limitar el uso y la divulgación de su información o de sus datos personales. También tenemos que informarles si habrá transferencia de datos personales o si no la habrá, y una serie de puntos a cubrir que marca tanto la ley y el reglamento. El fenómeno que se presenta muy interesante es que la gente cree que con leer un artículo de la ley, que es el artículo 16, en los artículos 14, 15 y 16, van a poder tener un panorama completo de lo que tienen que cumplir. Y en efecto, este artículo pues es muy concreto, viene aproximadamente 7 puntos que hay que cumplir, y la gente piensa que con eso le da cumplimiento. Lo cierto es que hay que tener un conocimiento profundo tanto de la ley y el reglamento para ver que hay más allá de lo que se habla en este artículo, y hay puntos muy importantes que hay que cumplir que marca también el reglamento. Por ejemplo, te marca que hay que discernir de las finalidades propiamente que
dieron origen a la relación a aquellas finalidades que no están relacionadas directamente con el origen de la relación. Por ejemplo, si tú tienes una cuenta bancaria, pues el origen de la relación es el tratamiento de tu cuenta bancaria, de tu información, de tus datos personales, en donde el banco puede tener acceso a su información y le da la finalidad, obviamente, de contactarte, de mandarte estados de cuenta y de poder tener contacto contigo para cualquier cosa que pase con su tarjeta. Pero por otro lado están las finalidades, por ejemplo, de marketing, de prospección comercial, de publicidad. Esas son finalidades distintas y hay que dejarle claro al titular que son finalidades distintas, pero que también pueden tratarse los datos con ese índole o con ese objetivo, ¿no? Perdón que te interrumpa, Joel. Fíjate que yo he tenido oportunidad de verificar y de revisar precisamente los avisos de privacidad de las instituciones financieras. Y efectivamente me encuentro ahí que de repente dice, entre líneas, que además de la comunicación que en virtud de la relación contractual se genera entre el banco y el cuentaviente, también eventualmente se utilizará la información para cuestiones de mercadotecnia o de publicidad. Y en ese momento, bueno, pues uno se imagina que la mercadotecnia y publicidad es, por ejemplo, cuando te llega en el mismo sobrecito donde te agregan el estado de cuenta, o incluso en sobres adicionales, pues la oferta para que adquieras un producto financiero, obtengas algún otro préstamo, o inclusive te remite a otro tipo de proveedores que nada tienen que ver con los servicios financieros, ¿no? Que van desde agencias de viaje, hoteles, restaurantes, en fin, ¿no? Eso no se podría considerar una violación, evidentemente, a la ley, porque desde el momento en que te lo están poniendo en el aviso de privacidad, a menos que tú dijeras, oye, yo no quiero que me estés mandando publicidad, yo no quiero que me estés relacionando, vinculando con proveedores de otro tipo de servicios que nada tiene que ver con lo que estoy contratando, y que el banco omitiera esa situación o hiciera caso omiso de mi solicitud, ¿es como hablaríamos de una violación a la ley? Bueno, aquí hay que recordar que el aviso de privacidad es una especie de contrato en donde una de las partes, la parte que maneja o recolecta la información, está dándole aviso, como su nombre lo indica, al titular de los datos sobre cómo va a usar esa información. Y en efecto, yo me encuentro actualmente haciendo un estudio de los avisos de privacidad de toda la industria bancaria y me doy cuenta de que ninguno de los bancos cumplen al 100%. Hay quienes están muy cerca de llegar al 100%, pero están por ahí entre el 80 y el 90%, y muchos otros están por un nivel de cumplimiento del 50 o del 60%. No sabemos si porque se deba a desconocimiento de la ley y el reglamento o a que redactaron el aviso de privacidad sin conocer lo que venía después en el reglamento. Lo cierto es que en ese aviso se quedan sentadas las bases de cómo se va a usar la información y sin duda todos los bancos te dicen que van a utilizar tu información no solo para el origen de la relación, sino también para fines comerciales, para prospección comercial, para ofrecerte otros productos o inclusive para compartir tus datos con terceros. En ese momento lo que tenemos que hacer, y vamos a llegar al tercer punto de recomendación sobre cumplimiento, es respetar siempre los derechos ARCO. Los titulares pueden ejercer en cualquier momento del tiempo el derecho de acceso, cancelación, rectificación y oposición. Si tú das consentimiento para que se traten tus datos personales, en cualquier momento puedes revocarlo. Eso es algo que debemos de conocer todos. En cualquier momento podemos ejercer nuestro derecho de cancelación o inclusive nuestro derecho de oposición. Es decir, tú puedes contactar a cualquier banco o cualquier responsable y decirle, ¿sabes qué? Estoy de acuerdo que me contactes para las finalidades que dieron origen a nuestra relación jurídica, es decir, que me contactes para cuestiones de mi tarjeta de crédito, para los préstamos, para cualquier relación que tengas contigo, pero no se vale que me estés contactando para fines de prospección comercial que nada tienen que ver con mi relación jurídica contigo y mucho menos que ofrezcas mis datos a terceros. Entonces tú puedes decir, objeto el tratamiento comercial que le estés dando a mi información. No hay ningún problema en que me mantengas informado de mi cuenta, de mis estados de cuenta y demás, pero objeto cualquier otro tratamiento que sea distinto a la finalidad que dio origen a esta relación, que básicamente pues es la tenencia de una cuenta de cheques, de una cuenta de débito, de un préstamo, etcétera, ¿no? Ok, entonces puedo yo solicitar que omitan estar enviándome información que nada tiene que ver con la relación contractual, ¿verdad? Es correcto. Oye, Joel, y fíjate que ahorita que mencionabas hace un momento sobre el aviso de privacidad, el tema de las bases de datos, por lo que estás comentando, estoy llegando a una conclusión y me gustaría que me dieras tu punto de vista, si es errónea, estoy interpretando mal la ley o qué sucede. Yo tengo relaciones de naturaleza jurídica con diferentes agentes económicos dentro de una empresa, y cualquier empresa creo que es lo mismo. Tengo por un lado bases de datos de trabajadores,
por otro lado tengo base de datos de clientes, por otro lado tengo datos de bases de datos de proveedores, ¿no? Y evidentemente no podría yo decir que el mismo aviso de privacidad puede funcionar para los tres, ¿o sí? Porque evidentemente el uso de la información es totalmente distinta. Entonces, ¿tendría yo que hacer en ese caso 3 tipos de avisos y darles a conocer a los trabajadores el que va encaminado a ellos, el de los clientes y el de proveedores, o cómo funciona? Mira, estás haciendo una pregunta bien importante y lo que tenemos que tomar en cuenta es que el aviso de privacidad es uno solo. La ley marca que existan 2 tipos de aviso en el sentido de la cantidad de información que le avisas a la persona. Por ejemplo, está el aviso completo, que es el que marca el artículo 16 de la ley, pero existe la posibilidad de dar un aviso abreviado, un aviso sumarizado. Cuando por cuestiones de espacio la información que se te presenta para recabar es muy pequeña, existe la posibilidad de dar un aviso abreviado, en donde tú le dices básicamente quién eres, para qué recolecta los datos y dónde puedes conocer el resto del aviso de privacidad, pero a fin de cuentas el aviso de privacidad es uno solo, que es el aviso de privacidad completo. Sin embargo, existe la perspectiva de muchas personas y de muchas empresas de que es posible tener más de un aviso de privacidad, atendiendo perfectamente a los ejemplos que nos mencionas. Oye, ¿cómo le voy a dar el mismo tratamiento a los datos de mis empleados que a los datos de mis clientes, que a los datos de mis proveedores? Claro. Lo cierto es que tenemos que llegar al punto en donde en el aviso de privacidad podamos hacer esa clase de distinciones y podamos decir, por ejemplo, en donde tenemos el aviso de privacidad, el tema de finalidades, ahí tenemos que decir, tratándose de datos de trabajadores, las finalidades son estas. Tratándose de datos de clientes, las finalidades son estas. Tratándose de datos de proveedores, las finalidades son estas. Ese es, yo creo que el punto básico y toral donde podemos hacer énfasis al diverso tipo de finalidad que podemos darle a estos datos que en efecto pueden tener un uso muy diverso y no necesariamente podemos cumplirlo con un solo aviso o con una sola finalidad. Existe la errónea creencia de que podemos tener más de un aviso de privacidad y muchas empresas dicen, bueno, voy a pegar en el tablero de avisos de mi trabajo o en el baño o en la cafetería voy a publicar el aviso de privacidad para empleados, pero en la página web voy a publicar el aviso de privacidad para mis clientes y en alguna hoja o remisión o memorándum voy a circular el aviso de privacidad para mis proveedores. Eso es falso. El aviso de privacidad debe ser uno solo y ese aviso de privacidad debe ser no solamente claro y conciso, sino debe de distinguir el tipo de tratamiento, si existe un distinto tipo de tratamiento en acorde al tipo de personas que se encuentren tratadas en las bases de datos, ¿no? Perfecto. Muy bien, bueno, pues estamos aquí en su programa Abogado Corporativo hablando del tema la Ley de Protección de Datos Personales y los retos que esto implica. Mónica, ¿qué tenemos en redes sociales, por favor? Invita a nuestros participantes a intervenir en el chat. Hola, buen día. Claro, los invito a participar con nosotros a través del Twitter, que es @IMEFI, o en Facebook como IMEFI Capacitación o IMEFI Canal, y enviar sus dudas, comentarios, sugerencias al correo electrónico que es abogado-corporativo.imefi@hotmail.com. Gracias. Gracias a ti, Mónica. Bueno, regresamos entonces al tema. Joel, y ahorita que tú hablas de esto de la publicidad, bueno, no la publicidad, la publicación del aviso de privacidad, ¿cuál es para ti la forma más idónea en que se puede hacer? Porque evidentemente por cuestión práctica, pues habrá empresas que digan, oye, pues yo prácticamente es imposible que les esté entregando físicamente, ¿verdad?, el aviso de privacidad y mucho menos recabar, ¿no?, de cada uno de mis clientes el acuse donde pues constate que ellos lo recibieron y que pues al no haber objetado nada dan por hecho que están de conformidad con el mismo, ¿no? Mira, la ley marca aspectos muy importantes. Por ejemplo, hay datos personales y hay datos personales sensibles. La ley marca que el consentimiento tácito, bueno, el reglamento nos dice que el consentimiento tácito es la generalidad, es la regla, pero puede haber excepciones en donde se requiera consentimiento expreso y ese consentimiento expreso se tiene que dar específicamente tratándose de datos personales sensibles, datos financieros o patrimoniales. Entonces, si estamos hablando de ese tipo de datos, debemos de requerir un consentimiento expreso. La gente también cree que el asunto del aviso de privacidad tiene que ver con una entrega física o con una publicación. Son cosas de alguna manera incorrectas. La ley lo que te dice es poner a disposición. El responsable debe poner a disposición de los titulares el aviso de privacidad. ¿Qué implica poner a disposición? La recomendación básica que se le hace a los clientes es
trata de hacerlo siempre a través de una página web para que todo el mundo tenga acceso a esa página web y pueda consultar el texto completo de tu aviso de privacidad. Entonces tenemos que si una empresa tiene su página en miempresa.com.mx, le ponemos una diagonal y luego podemos poner aviso de privacidad.html o como un folder en donde automáticamente la gente pueda entrar y ver ese aviso de privacidad. Habrá ocasiones en donde el aviso de privacidad vía web no sea lo más idóneo, por ejemplo, para negocios pequeños que tienen clientes muy casuales o para cuando entras a un edificio en donde te piden por seguridad llenar tus datos en una hoja de registro. Ahí vale la pena, desde luego, tener público en un pequeño tablero de avisos el aviso de privacidad para que la gente sepa qué tipo de tratamiento se le está dando a sus datos, ¿no? Pero básicamente yo creo que la manera universal en que todo el mundo puede tener acceso a conocer los avisos de privacidad es a través de Internet. Y ojo, se trata de dar a conocer o se trata de poner a disposición el aviso de privacidad. Salvo aquellos datos que se consideran sensibles, patrimoniales o financieros, el resto de los datos pueden ser tratados a través de una simple puesta a disposición en donde el consentimiento es meramente tácito. Te puse a disposición el aviso de privacidad y no lo objetaste, por lo tanto aceptaste el tratamiento, ¿no? Muy bien. Ok, estimados amigos, vamos a un corte, regresamos, no se vayan. Estamos hablando de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de terceros. Tenemos de invitado el día de hoy al licenciado Joel Gómez Treviño. Regresamos. Vamos a una pausa. No le cambies. En un momento regresamos. Ven con nosotros al curso Declaración Anual de Personas Morales 2011 en Excel. En este curso se verá el llenado del formato DEM, además de ser 100% práctico. Lo único que debes traer es tu laptop. El curso se impartirá en IMEFI Coyoacán, el día 3 de marzo, de 9 a 14 horas. Para mayor información, comunícate al 5601-7371 o visita la web en www.imefi.com.mx. El IMEFI te invita a la tercera semana de auditoría y control de calidad. Contador público, tenemos para ti el taller Manual de Control de Calidad y Normas de Auditoría Vigentes, en el que te llevarás un borrador de tu manual para que apliques de inmediato las normas de auditoría actuales. Recuerda que si no puedes venir a los eventos, podrás adquirir los materiales y documentos que te serán de gran utilidad. No te lo puedes perder. Llámanos al 5601-7371 o contáctanos en la web www.imefi.com.mx. IMEFI te invita al curso Nuevo Esquema de Declaraciones y Pagos ante el SAT, pago referenciado, aplicable a partir del 2012 para todas las personas morales. Nuestro curso es muy práctico, así que no puedes perdértelo. Te esperamos este 27 de febrero aquí en IMEFI Coyoacán. Para mayor información, llámanos al 5601-7371 o contáctanos en la web www.imefi.com.mx. Estimado auditor, el IMEFI te invita al evento Manual de Control de Calidad, impartido por el Contador Público Certificado Francisco Javier Martínez Ibáñez o el Contador Público Certificado Juan Fernando Basaldúa May. Tendrá una duración de 5 horas y se llevará a cabo en las instalaciones de IMEFI Coyoacán, este martes 6 de marzo, de 15 a 21 horas. Pide informes al 5601-7371 o visita la web www.imefi.com.mx. Estimado auditor, el IMEFI te invita al evento Convergencia, Adopción de Normas Internacionales de Auditoría y Control de Calidad, impartido por el Contador Público Certificado Francisco Javier Martínez Ibáñez o el Contador Público Certificado Juan Fernando Basaldúa May, con una duración de 5 horas. Se llevará a cabo en las instalaciones de IMEFI Coyoacán, este lunes 5 de marzo de 15 a 21 horas. Pide informes al 5601-7371
o visita la web www.imefi.com.mx. Ya estamos de vuelta en Abogado Corporativo. Continuamos. Estimados amigos, seguimos aquí en su programa Abogado Corporativo. Quienes se acaban de incorporar al programa, estamos hablando de la Ley de Protección de Datos Personales y los retos que implica su aplicación y observancia a partir de este año. Tenemos de invitado al licenciado Joel Gómez Treviño, quien amablemente nos está ilustrando acerca de este tema. Joel, platicábamos sobre quiénes eran los obligados a observar esta norma y demás. ¿Qué mecanismos, qué tratamiento, qué dispositivos de seguridad, qué procedimientos administrativos hay que seguir ya hacia el interior de la empresa para poder dar cumplimiento a esto? Llegaste a un punto muy importante, Leopoldo. La ley nos marca específicamente que en los artículos 19 y 20 debemos de tener, todos aquellos que estemos manejando datos, debemos de tener y contemplar medidas técnicas, administrativas y físicas para brindar la seguridad de la información que se está tratando, con el objetivo de impedir un acceso o un uso no autorizado, así como la destrucción, la alteración o la pérdida de esta información. Ya hemos sabido en casos muy populares, el año pasado se reveló, por ejemplo, la vulneración a una base de datos de Sony, por ahí concretamente la división creo que de PlayStation, hubo una vulneración de base de datos. Sony dio el aviso de la vulneración a su base de datos, en mi opinión y en mi perspectiva, de una manera tardía. No sabemos si el IFAI vaya a tomar cartas en el asunto. Hace algunos días, creo que la semana pasada, salió también en la prensa de algunos datos de Telcel que habían sido revelados por un grupo de hackers y publicados en algunas páginas en internet, y no se sabe si esta empresa ha tomado alguna medida pues para informar a los titulares de esta vulneración de sus datos, a pesar de que se refería específicamente a datos laborales, porque eran básicamente datos de puesto, de ubicación física donde se encontraban, a qué posición o gerencia pertenecían, e inclusive venían su correo electrónico de la empresa y venía un teléfono celular. No sabemos si ese teléfono celular pues era de índole laboral o no, pero eran los datos que se podían apreciar en las bases de datos que se hicieron públicas en estas páginas a través de esta vulneración de hackers, ¿no? Entonces es importante que las empresas tomen en cuenta que tienen obligaciones muy específicas en materia de seguridad. El reglamento trae pues un amplio capítulo de medidas de seguridad en esta materia, en donde debemos de observarlas, debemos de cumplirlas. Las sanciones, como lo veremos un poquito más adelante, son bastante fuertes. Y otro punto bien importante que no hemos platicado es el tema del responsable de datos personales. En su artículo 29 la ley nos marca que todo responsable de datos personales debe de nombrar al interior de su organización un responsable de datos personales. En la industria le optamos por llamar el Chief Privacy Officer o el director de datos personales, o no importa si es gerente o si es director o si es oficial o si es simplemente la persona responsable. El chiste es que debe de haber un responsable al interior de la organización que se dé a la tarea de permear los principios y el tratamiento de los datos sano al interior de la empresa, pero sobre todo que actúe como una ventanilla de atención al cliente, lo pongo entre comillas, para estar recibiendo todo aquello relativo al ejercicio de los derechos ARCO, es decir, todas aquellas solicitudes de derechos ARCO que le lleguen a las empresas o a los particulares que tengamos bases de datos deben de ser atendidos de manera inmediata, porque la ley contempla términos muy precisos para dar respuesta a los titulares. Hay que dar respuesta dentro de los 20 días y tenemos 15 días más para ejecutar lo que le dijimos al titular que íbamos a hacer en esta respuesta. Entonces, sí es definitivamente uno de los puntos más importantes de la ley, tener al interior de nuestras organizaciones al menos una persona que sea responsable de este tratamiento y darle seguimiento a todas las solicitudes de ejercicio de derechos ARCO. O sea, que estamos hablando básicamente, Joel, por lo que tú comentas de, pues evidentemente para articular desde el punto de vista administrativo un departamento o una persona que esté al pendiente de la observancia de estas disposiciones, de entrada pues se tiene que nombrar un responsable, ¿no? Llámale oficial, llámale director, lo que sea, ¿no? Pero bueno, otro de los puntos que a lo mejor valdría la pena ahondar sería cómo blindo mi información desde el punto de vista informático. Y evidentemente pues también cómo demuestro en una eventual controversia con el IFAI que la vulneración de mis bases de datos fue a pesar de que yo tenía
pues, protegida, blindada la información y no fue por una negligencia mía, porque evidentemente esto seguramente será ponderado en una eventual resolución para determinar si eres o no sujeto de alguna sanción, ¿no? Tú como especialista en el tema, ¿qué sugieres que se pueda hacer con las bases de datos electrónicas para tratar de evitar que puedan ser vulneradas o hackeadas estas bases? Bueno, mencionas cosas bien interesantes. Mira, por ejemplo, la ley nos marca que la carga de la prueba siempre está o corre en contra de los responsables. Es decir, tú como responsable de una base de datos tienes la carga de la prueba de, por ejemplo, demostrar que pusiste a disposición el aviso de privacidad, tienes la carga de la prueba de demostrar que obtuviste el consentimiento expreso de aquellos datos que se consideren sensibles, patrimoniales o financieros, y también desde luego tienes la carga de la prueba de demostrar que ejecutaste todas las acciones encaminadas para darle ejercicio, darle trámite a los derechos ARCO. Entonces tú tienes que tener esa capacidad de demostrar que ejerciste la cancelación, la rectificación o la oposición de estos derechos. Ahora, respecto al tema de seguridad, pues es también bien importante. La ley y el reglamento contemplan tres tipos de medidas técnicas, administrativas y físicas para dotar de seguridad a la información que estamos tratando. Es importante, por ejemplo, en el plano administrativo, que nuestras relaciones con terceros estén perfectamente blindadas. Hoy en día ya me estoy topando en la práctica profesional con la revisión de, por ejemplo, contratos de privacidad y seguridad de la información. Y sin duda alguna estos contratos son distintos a los contratos clásicos de confidencialidad o los non-disclosure agreements que conocemos en la industria. Son contratos distintos. Una cosa es decir, te obligo a que guardes secreto o silencio de la información que te estoy compartiendo, y otra cosa distinta es cómo te estás obligando a preservar la privacidad de esa información, claro, y la seguridad de esa información. Entonces, una cosa es el aspecto sustantivo y el otro el aspecto objetivo, ¿no? Exactamente. Y también la ley y particularmente el reglamento está contemplando que cada una de las transacciones que hagamos con terceros relacionados contemplen cláusulas o instrumentos jurídicos especialmente dedicados para dar cumplimiento al tema de protección de datos personales. Entonces, perdón, Joel, a ver, entonces, sí, si estoy entendiendo, lo conveniente en este momento desde el punto de vista corporativo es redactar contratos en donde no solamente se hable de la famosa cláusula de confidencialidad, sino además una cláusula donde te diga cómo es que vas a garantizar precisamente la privacidad. Y no nada más decir, me comprometo a mantener en sigilo o en privacidad tus datos, sino esta es la forma en cómo voy a garantizarlo. Sí, bueno, en efecto, la cláusula de confidencialidad en los contratos es distinta y debe ser distinta, en mi opinión, a la cláusula de protección de datos personales. ¿Por qué? Porque la cláusula de protección de datos personales debe decir varias cosas. Por ejemplo, debe decir que conoces el aviso de privacidad y que aceptas darle tratamiento a esa información que te están transfiriendo con las mismas reglas que el aviso de privacidad del responsable. Y estoy hablando del encargado, ¿no? Tú tienes un encargado que recibe esos datos, entonces ese encargado debe darle el tratamiento y debe respetar lo que dice el aviso de privacidad. Debe existir siempre una expectativa razonable de privacidad, como lo marca la ley y su reglamento, en el tratamiento de datos personales de los responsables y de los encargados. Y desde luego hay que mencionar de manera reiterada y clara cómo se van a adoptar medidas de seguridad técnicas, físicas y administrativas para poder dar cumplimiento con lo que marca la ley y el reglamento. O sea, el reglamento habla de esas tres modalidades, ¿no? Así es. Técnicas, físicas y administrativas. Tú en la práctica, ¿cómo las aterrizas? Porque pues evidentemente quedan así como que muy en el aire, ¿no? Técnicas, ¿qué sería? Tener un sistema informático confiable, un servidor donde nada más hubiera 2 o 3 claves de acceso con 2 o 3 gentes que están vigiladas a su vez por el responsable del custodio de la información, o ¿cómo sería? Sí, bueno, básicamente ahí tenemos que auxiliarnos de todos aquellos expertos en tratamiento de información y básicamente aquellos expertos en seguridad informática. Debemos de adoptar medidas físicas, electrónicas, administrativas para prevenir el acceso no autorizado a las bases de datos. Hay que reglamentar al interior de las empresas quiénes tienen acceso a los datos personales de los clientes. Es muy común que las empresas, todo el mundo tenga acceso a los datos de los clientes o a los datos de los empleados, ¿no? Hay que reglamentarlo al interior de nuestras empresas y sobre todo cuidar la relación jurídica con nuestros empleados, porque también hay que tener cláusulas de confidencialidad, inclusive de protección de datos personales cuando se trata de empleados que tienen información sensible o tienen acceso a este tipo de información de datos personales. Entonces, todos aquellos empleados que están en áreas sensibles como recursos humanos, a lo mejor el área de sistemas, el área de atención a clientes, todas esas áreas deben de contar con mecanismos apropiados y controles internos
internos, e inclusive por ahí se menciona que también se adopten medidas disciplinarias para aquellas personas al interior de la organización que no cumplan con las políticas de privacidad de la empresa y con las obligaciones inherentes a estas famosas cláusulas o contratos de protección de datos personales. Fíjate que es muy interesante lo que comentas, porque cuántas veces inclusive aleccionados por abogados, empleados que están ya con fricciones muy fuertes en la empresa, el abogado le dice: usted tráigase toda la información que pueda sacar de la empresa, porque eso el día de mañana eventualmente me va a servir de prueba en un juicio laboral. Pero bueno, pues ya bajo este nuevo marco normativo, pues prácticamente el abogado le estaría incitando a la comisión incluso de una conducta que puede ser sancionada en este nuevo marco normativo, ¿no? Sí, y bueno, no hay que perder de vista que esta rama del derecho, a la cual yo le he optado por llamar derecho de la seguridad de la información, está implícita en muchas leyes que no tienen que ver con la ley de datos personales. Por ejemplo, la ley para el ejercicio de las profesiones, reglamentaria del artículo 5º constitucional, habla específicamente que todos los profesionistas debemos de tener la obligación de conservar en secreto todo lo que conocemos de nuestros clientes. Claro. La Ley Federal del Trabajo contempla como causa de rescisión justificada para el patrón el que el empleado revele secretos industriales a los que tenga conocimiento, y también la propia Ley Federal del Trabajo dice que es obligación de los empleados mantener en secreto todos aquellos información que tengan conocimiento por el trabajo que tienen. Existe la Ley de Propiedad Industrial, que habla de los secretos industriales y información confidencial. El Código Penal Federal habla de que es delito revelar información confidencial o información conocida. El Código Fiscal también Código a los Fiscal. Funcionarios públicos que en atención a la información privilegiada que tengan con motivo de sus revisiones. También, ¿verdad? El secreto bancario del Exacto. artículo 117 de la ley de instituciones de crédito, la ley de la CONDUCEF de protección y defensa de los usuarios del sistema financiero también contempla el famoso Do Not Call List, la lista para que no me molestes. En fin, yo creo que las obligaciones de seguridad están implícitas en muchas leyes, no necesariamente nacen con esta ley. Esta ley viene a rellenar, por ejemplo, o a complementar estas áreas de seguridad, pero sí, hay que tener en cuenta que esas áreas de seguridad deben estar presentes en muchas leyes y debemos de conocerlas para saber cómo darles cumplimiento. Exactamente. Bueno, tenemos que irnos a un corte, mi estimado Joel. Regresamos en un segundo. No se vayan, seguimos con ustedes. Vamos a una pausa. No le cambies. En un momento regresamos. Evita las irregularidades de tus pagos ante el SAT. El IMEFI te invita a su curso Cómo actuar ante las invitaciones del SAT. Duración 5 horas. En este curso se tratarán temas de irregularidades e ilegalidades, el recurso de revocación y juicio de nulidad, posibles respuestas y documentos a entregar, entre otros. Este curso será impartido por el Dr. Carlos Alberto Burgoa Toledo, el día sábado 18 de febrero, de 9 a 14 horas. Para mayor información, comunícate al 5601-7371 o contáctanos en la web www.imefi.com.mx. Atención a todos los responsables del cumplimiento de nóminas de las empresas. IMEFI Coyoacán tiene para ti el taller práctico de IMSS, donde se tocarán puntos como el cálculo del salario base de cotización, el salario diario integrado de tipos de salarios, fijo, variable y mixto. El contador público certificado, Emilio Ordóñez López, te espera durante 4 miércoles a partir del 22 de febrero de 16 a 21 horas. Para mayor información, comunícate al 5601-7371 o visita la web www.imefi.com.mx. Todos queremos bueno, bonito y barato. Y el IMEFI tiene un sistema de capacitación fabuloso para ti. Llama y pregunta por la membresía IMEFI, la cual te ofrece 65 horas de capacitación o vigencia de 1 año, lo que ocurra primero, a partir de que la adquieras. Además de la capacitación, hay muchos más valores agregados para ti. Para mayor información, escríbenos un correo a imefi@imefi.com.mx. Prepárate
Prepárate para el examen uniforme de certificación con la asesoría de expertos, ejercicios prácticos y muchos tips para el examen. Te invitamos al diplomado para la certificación del contador público. Duración 200 horas. Iniciamos viernes 2 de marzo. Recuerda que tu firma vale más estando certificado. Para mayor información, comunícate al 5601-7371 o visita la web www.imefi.com.mx. El IMEFI te espera. No te quedes fuera. Inscríbete al curso Estudio Integral de las NIFs, donde se revisarán a fondo las normas internacionales financieras, así como se verán las diferencias entre las NIFs, USGAP e IFRS. Participa con el contador público certificado Juan Fernando Basaldúa May el día viernes 2 de marzo en las instalaciones de IMEFI Coyoacán. Recuerda que este curso es parte del diplomado de certificación. Pide informes al 5601-7371 o consulta la web www.imefi.com.mx. Ya estamos de vuelta en Abogado Corporativo. Continuamos. Seguimos aquí en su programa Abogado Corporativo, en la recta final de nuestro programa. Y Joel, no quisiera que nos fuéramos sin que tocáramos, por lo menos de manera muy general, los procedimientos sancionatorios, las principales sanciones que eventualmente se le aplicarán a las empresas que no den cabal cumplimiento a estas disposiciones y bueno, pues los medios de defensa que eventualmente se tendrían que ejercer para poder ayudar a estas empresas, ¿no? En efecto, Leopoldo, mira, la ley contempla 3 tipos de procedimientos distintos. Está el procedimiento de protección de derechos, el procedimiento de imposición de sanciones y el procedimiento de verificación. ¿Qué es lo que sucede? Uno, como titular de los datos, puedes acudir a un responsable y decir, quiero ejercer mi derecho de acceso a la información, mi derecho de rectificación, mi derecho de cancelación, mi derecho de objeción. Corre el plazo de los 20 días y ves que no pasa nada. No te contestan, te ignoran en lo absoluto y en ese momento no sabes qué hacer. Otra posibilidad es, pasan esos 20 días, te contestan y te dicen sí, voy a corregir, te voy a dar acceso, te voy a dar cancelación, te voy a dar oposición. En ese momento el responsable tiene 15 días para ejecutar lo que te está contestando. Pasan esos 15 días y tú no sabes nada de ellos y presumes por ciertas circunstancias que no cumplieron. Bueno, si no te dieron el acceso, pues evidentemente no te llegó la información, claro, la que te deberían de proporcionar. A lo mejor te queda duda si hubo o no la cancelación de los datos, si hubo o no una objeción real de determinado tipo de tratamientos o si efectivamente te borraron tus datos, ¿no? Entonces el titular tiene la opción de acudir ante el IFAI y solicitar el inicio del procedimiento de protección de derechos ARC o de protección de derechos de datos personales y se inicia todo un procedimiento en esta índole. El segundo es el procedimiento de verificación, cuando la propia autoridad, digamos que a motu propio, puede iniciar una verificación a cualquier titular, a cualquier responsable de datos por la simple sospecha de que no está cumpliendo con la ley, o bien puede ser una verificación que derive de un ejercicio de protección de derechos o un procedimiento de protección de derechos. En fin, la autoridad puede caminar sola y decir, vamos a ver si están cumpliendo con lo que marca la ley o vamos a ver si están dando cumplimiento al ejercicio de los derechos ARCO que están solicitando. Es oficioso ese tema. Exactamente. Okay. Y por último está el procedimiento de imposición de sanciones. Cuando derivado de uno de estos dos procedimientos queda en evidencia que existe una violación flagrante a la ley, entonces en ese momento estaremos hablando del procedimiento de infracción. Ya vamos a hablar de imposición de sanciones a la ley y vamos a ver que la ley tiene infracciones muy importantes y tiene multas muy severas. Por ponerte un ejemplo, la infracción más leve, por así decirlo, es el apercibimiento. Cuando se encuentra que el responsable no está dando cumplimiento a lo que prevé la ley, te pueden apercibir, simplemente decir,
aguas, no estás cumpliendo, por favor da cumplimiento. Luego viene un primer nivel de sanción muy bajito, que es de como de 5,700 pesos, y de ahí se puede disparar hasta los 18 o hasta los 36 millones de pesos. Entonces, realmente las multas están muy grandes, están peligrosonas y vale la pena tomar todas las acciones para evitar llegar a esos extremos, ¿no? Ok, fíjate, Joel, que ahorita escuchándote, bueno, pues finalmente no dejaríamos de ser abogados postulantes, ¿no? Se me ocurren varias dudas en torno a lo que comentas. Tú dices, bueno, el primer procedimiento puede surgir derivado de una solicitud para ejercer los derechos ARCO que aparentemente no haya sido atendida en su oportunidad o en el término de los 20 días que comentas, ¿no? O deficientemente. O deficientemente. Ok. Pero bueno, es eventualmente necesario que yo demuestre, ¿verdad? Ya lo habías comentado anteriormente, que la carga de la prueba siempre le va a corresponder en este caso al responsable. No solamente el hecho de que haya yo contestado, sino además que haya contestado en tiempo, porque a lo mejor el apercibimiento deviene de una contestación tardía, ¿no? Es eficiente, es suficiente, satisface al afectado, ¿verdad? Al titular de los derechos, pero bueno, resulta que le contesté según el dicho del titular en 25 días, le di cumplimiento en otros 25, en fin, ¿no? Entonces estamos hablando de un cumplimiento deficiente, ¿no? Que bueno, pues en un tono amistoso diríamos que pues a lo mejor sería sancionable pues con un apercibimiento, ¿no? Una amonestación. Pero ¿qué pasa si yo efectivamente cumplí en tiempo y forma y el problema es acreditar la manera en como yo le hice del conocimiento, en este caso al titular, ¿no? ¿Tú qué recomendarías? ¿Que lo hiciésemos a través de un simple correo electrónico? ¿Que de plano contratemos los servicios de un corredor público y que hagamos una notificación de manera formal? ¿O lo mandemos con un acuse de recibido mediante CEPOMEX? Tenemos que ser precavidos y crear nuestra prueba, ¿no? Mira, yo creo que va a depender mucho del tipo de situación a la que nos estemos enfrentando. Te explico por qué estoy dudando en cómo responderte de manera directa. Sí. Yo creo que se va a crear, desafortunadamente, la figura del troll de datos personales. En Internet son muy comunes los fenómenos de los trolls, por ejemplo, en redes sociales. En propiedad intelectual está el troll de copyrights y el troll de patentes, que son aquellas empresas o individuos que se dedican oficiosamente a demandar con o sin fundamento, pero ese es su objetivo. Los trolls de redes sociales o de Internet pues, son aquellos individuos que se dedican a molestar y a hostigar a la gente. Y ahora con el advenimiento de esta ley de protección de datos personales seguramente se crearán trolls de datos personales. ¿Quiénes son o quiénes van a ser? Pues son aquellos individuos que gozan o van a gozar de fastidiar a las empresas tratándoles de iniciar continuamente algún tipo de procedimiento o tratando de ejercer sus derechos ARCO de manera reiterada y repetitiva, ¿no? Entonces, para ese tipo de personajes, si los tenemos ya bien detectados, vale la pena tomar todas las precauciones necesarias, ¿no? Como los ejemplos que tú mencionaste. Tampoco podemos estar recurriendo a un fedatario público porque no sabemos cuántas solicitudes vamos a recibir. Sería muy oneroso que estuviéramos pensando en que un fedatario público estuviera notificando si estamos recibiendo 100 o 200 solicitudes de derechos ARCOS al mes. Entonces, vale la pena sí tomar precauciones en cuanto a cómo mantener una bitácora correcta de que se está dando cumplimiento a este tipo de solicitudes de derechos ARCO. Tal vez la parte sencilla es el derecho de acceso, porque puedes tener una evidencia de que le entregaste o le enviaste la información en cumplimiento con la ley, pero a lo mejor los que son un poquito más difíciles de probar, pues es el derecho de cancelación. Exacto. ¿Cómo pruebas que lo borraste?